Yes, we have some cool songs prepared for you guys. Hope that you guys enjoy it Actriz, off of my cantante, new album modelo, that's coming madre, out compositora y tomorrow. productora, Jimena Crazy, right? Sariñana. Thank you very much. Yeah. Hija del cineasta Fernando Sariñana y la productora Carolina Rivera. Jimena Sariñana, actriz y cantante mexicana, originaria del estado del Tequila, Jalisco. Participó en comerciales de televisión a muy corta edad. Su gran talento la llevaría a telenovelas y películas. Entre muchas otras filmografías, Amarte duele y Niña es mal han sido sus más destacados papeles para la sociedad mexicana. A sus 15 años fue la etapa en la que decidió dedicarse a la música y dejar un poco de lado la actuación. Estudió en la Academia para Música Fermata, luego fue becada en el 5-Week Program del Berklee College of Music. En 2006 debutó como cantante en la banda Feliz No Cumpleaños e hicieron su único EP, titulado La Familia Feliz. En 2007 inició formalmente su carrera como solista, lanzando su álbum debut grabado en Uruguay y Buenos Aires, su sencillo Vidas Paralelas. Este le dio su primer disco de oro en México, el premio en la categoría de Artista Revelación de los MTV y su nominación a 3 categorías de los Grammy de Estados Unidos, como Mejor Álbum de Rock Latino Alternativo, Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Alternativa. En 2011 presentó su álbum homónimo en inglés, abriéndole puertas en escenarios de festivales como Coachella, Lollapalooza y LAMP en Nueva York. Ese mismo año se embarcaría en una nueva gira por el continente asiático, teniendo mucho éxito, hecho que la llevaría a volver a los escenarios de aquel continente, y participaría además en una sesión para la revista Rolling Stone, así como colaborar con otros artistas como lo son Miguel Bosé, Ana Torroja, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Bolobán, Jarabe de Palo y además de ser telonera de importantes bandas internacionales e incluso participar como jurado en shows de talento. Jimena en 2014 produjo su tercer álbum junto con John Congleton. Este importante trabajo en español la llevó a ser parte de escenarios en Latinoamérica. Donde bailarán las niñas es su más reciente álbum material que muestra la diversidad de géneros de esta cantante y la renovación musical para Sariñana. Sin duda las voces del norte no dejan de sorprendernos. Después de haber estado tocando en su Noruega natal y trabajando en la música, es momento de que el mundo conozca a Amanda Tenford. Además de ser cantante, es estudiante de medicina y compositora, mitad griega y mitad noruega. Nació en Tenford, cerca de Ålesund, cuna de las talentosas Ingrid Helen Havik y Sigrid. Reside en Trondheim y pertenece a Propeller Recording de Oslo. Además de que tiene un tono de voz muy interesante que ha llegado a oídos de Go North TV y estamos seguros de que también la disfrutarás al escucharla. Tenford ha trabajado haciendo música desde muy temprana edad. Estudió piano, baile y vocalización. Escribió sus primeras letras desde los 16 años. Después de asistir al Trondheim Calling, durante sus vacaciones de este verano de la carrera de medicina, participó en The Stream en la TV2, con giras, viajes y conciertos en Ola Festivalen, Jungenfest y Stereo. Esto la llevaría a pausar su carrera de medicina y dedicarse de lleno a la música. Apenas va cimentando el camino a las alturas, a pesar de que ha liberado canciones desde 2014. Tiene un buen catálogo de sencillos en su EP First Impression, creado en la colaboración con Askild Strømslat, conocido por trabajar con artistas como Aurora y Sigrid. Canciones pegajosas y cautivadoras, con letras afiladas y seguras, combinadas con ritmos diversos y sintetizadores característicos de un pop banger. Amanda, a pesar de no ser una voz diferente, tiene letras interesantes.
enraizadas en experiencias e historias reales. Sus temas más recurrentes son el amor, la vida difícil, elecciones o cómo convertirse en un adulto. Dice la cantante que el objetivo es que la música evoque emociones. El poder de las letras y las melodías fuertes vienen de su influencia de la vieja música griega. A pesar de carecer en sus ritmos las vibraciones griegas, siempre tiene en mente que lo que quiere es menos confusión y más sentimientos. Estamos seguros de que reclamará el 2020. Ganó un premio en el Music Kaizen de la NRK en 2015. En 2018 firmó un acuerdo con la compañía International United Talent para darle más impacto en Europa. Amanda y su banda han actuado en Litmo, festivales de la industria, además de varios conciertos en Noruega, Inglaterra y Alemania. El Museo Kistefos gira como una baraja de cartas y cruza el río que divide el Parque de las Esculturas Kistefos en Noruega, mismo que fue fundado en 1996 por Kristen Sveas en el antiguo emplazamiento de su negocio de pulpa de madera. Comprende un museo industrial, galerías de exposiciones y un parque de esculturas con una colección de obras de arte. El diseño de The Twist en 2015, después de ganar un concurso organizado por Sveas, invitó a diseñar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, elegido por su ambición de reconfigurar el sitio y proporcionar vistas nuevas e inalcanzables del río y el molino. En el extremo sur, los visitantes son recibidos por una entrada monolítica de doble altura. En su interior hay un impotente espacio sin ventanas. Esto contrasta con el lado norte, que es de una sola planta, además de estar revestido por una banda de acristalamiento del piso a techo. El museo, que está revestido de aluminio, cuenta con una serie de espacios interconectados, una pila vertical de galerías para medios, pinturas, esculturas y una galería horizontal abierta, y grandes instalaciones al norte. Hay proyecciones de video, artes escénicas y otros eventos similares. Debajo de la galería norte, The Twist se completa con un sótano oculto que está revestido de concreto y vidrio, destinado a formar una continuación visual del río en el exterior. Ha albergado 2 musicales de los premios Pitrigul de la NRK Radio. Radio N Norge es una red de radio en Noruega. Emite programas en FM desde Oslo, Bergen y Trondheim y en las plataformas digitales. Está dirigido a un público relativamente joven y moderno. Puedes escuchar sencillos viejos y actuales. Estos pueden ser en inglés, noruego, sueco e incluso español. En esta ocasión, en la recomendación, te sugerimos escuchar la nueva canción It's Christmas Time de Marcus & Martinus, que ya han interpretado en varios shows de televisión. Aquí te la dejamos y muchas gracias por vernos.